Hola y bienvenidos a el video número 12 en la serie GOG, comida de aves y bestias. Terminamos en el último video mirando el libro de Efesios y hablando sobre Scotia, la oscuridad, la densa oscuridad, lo que es en contraoposición a la luz. Estamos hablando de la ausencia completa y absoluta de luz y que los hombres aman esto más que a la luz. Y terminamos en el libro de Efesios y quiero abrir con esto antes de orar y para que vean lo que Pablo sigue diciendo en cuanto a esta luz. Y después vamos a estudiar la palabra que miramos en el Nuevo Testamento, en Segunda de Tesalonicenses, que es apostasía. Entonces vamos a ver esto y lo voy a explicar a profundo. Pero primero, para empezar, en otro tiempo, leemos esto la semana pasada, erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu, en el último video yo hablaba sobre Primera de Corintios 2:14, hablando de entender cosas espiritualmente, no solamente de una manera intelectual. Entonces, el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, aprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis con las obras infructuosas de las tinieblas. Aquí tenemos hablando de las tinieblas. La palabra es scotos. Recuerden, hablamos de Scotia y scotos tienen la misma base. Scotos se traduce oscuridad, literalmente o figurativamente, es 4655 y se traduce sombra. Entonces, andan infructuosas de las tinieblas, sino antes bien redarguidlas. Entonces, obviamente, habla de refutar estas cosas, amonestar estas cosas. Recuerden, leemos la semana pasada de andar en la luz como hijos de luz y no esconder nuestra luz por miedo de las consecuencias de ser luz. Entonces, aquí nos manda a refutar, redarguidlas. Este es un mandamiento otra vez. Versículo 12 dice, porque torpe cosa es aún hablar de lo que ellos, los moradores de la tierra, los no paz o pisteón, los que todavía andan en la oscuridad, hablar de lo que ellos hacen en el oculto. Ok, esta es otra palabra. Esta es la palabra 2931 que es cufre. Crufe. Entonces es privadamente lo que hacen en secreto. Mas todas las cosas cuando son redarguidas son manifestadas por la luz. Entonces cuando nosotros vamos y hablamos verdad, expone la mentira, expone lo oculto, lo que ellos hacen privadamente. Obviamente nos van a odiar, obviamente, porque lo que manifiesta todo la luz es. Entonces, por lo cual dice, despiértate tú que duermas, levántate de los muertos. Recuerden, hablamos de esto la semana pasada, que Scotia tiene que ver con muerte, obviamente metafóricamente. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces, miramos esto, dice en versículo 15, mirad pues como andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios.
redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, la obligación cuando andamos en la luz es andar como hijos de la luz, no en miedo y temor del mundo. Entonces, con esto en mente, vamos a orar y vamos a ir a 2 de Tesalonicenses 2:3 y hablar sobre la apostasía. Padre, te doy gracias que desde la fundación del mundo has escogido una familia, escribiste sus nombres en el libro de la vida, los predestinaste para la luz y para ser testigos de la luz, como Juan vino para testificar de la luz, del Mesías, de Yeshua. Padre, queremos ser buenos hijos, queremos andar en obediencia, queremos guardar tus mandamientos y vivir por ellos. Ayúdanos, porque la carne anda en enemistad y sabemos que tenemos que crucificar la carne día tras día tras día. Y Padre, por eso andamos muchas veces con miedo de lo que van a pensar la gente acerca de lo que hablamos. Pero darnos las palabras, ayúdanos a hablar dentro y fuera de tiempo y hablar la verdad por la fe que tenemos en nosotros. Te damos gracias porque sabemos que lo vamos a hacer, porque tu Espíritu existe, si es que existe en nosotros. Te damos gracias, Padre. Te lo pido todo en el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén. Muy bien, vamos a 2 de Tesalonicenses. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 3. El versículo 3. Pueden leer todo el capítulo y ver el contexto, porque hemos hablado de esto, que Pablo escribió a esa gente porque había pasado tiempo con ellos y tenían un mal entendimiento de los últimos días, de los fines del tiempo, y él está aclarando esto por medio de estas dos cartas, primera y segunda de Tesalonicenses. Entonces, él dice en versículo 3, no os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá ¿qué? El fin no vendrá sin que venga antes la apostasía. Vamos a estudiar esta palabra a profundo. Y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Todavía no hemos llegado a este punto. ¿Hay apostasía en el mundo? Sí. Pero habla de algo más allá de lo que estamos mirando hoy en día. Habla de un tiempo cuando la apostasía está tan fuerte que cuando nosotros hablamos con los supuestos cristianos y hablamos de las doctrinas de gracia, que nos van a odiar, van a decir que estamos trayendo división y odio, y nos van a perseguir ellos mismos. El Cristo, Yeshua, dijo que los de la misma casa nos van a perseguir y nos van a matar. Entonces, obviamente, estamos tal vez al borde de este tiempo, pero no hemos entrado. ¿Lo miramos en algunas partes del mundo? Sí, pero no en todo el mundo. Cuando hablamos de Ezequiel 39 y Gog y Magog, y cuando viene Gog sobre todo el mundo, y este espíritu de Babilonia sobre todo el mundo, entonces nosotros que andamos aquí en esta parte del mundo, lo vamos a experimentar igual como los que
andan en el Medio Oriente que son verdaderos creyentes. Entonces, cuando hablamos de esta palabra apostasía, yo quiero hablar a profundo acerca de esto para ayudarnos a tener un buen entendimiento de esta palabra. Es número 646 en el griego. Es apostasía. Entonces viene de 647, que es apostación. Algo separador, específicamente divorcio. Entonces este viene de una palabra que se traduce divorcio. Recuerden que Jehová habla en el Antiguo Testamento de divorciarse de su gente a causa de su pecado. Él se separó de ellos porque ellos andaban en apostasía, andaban en desacuerdo con Jehová, andaban en su pecado, en su arrogancia. Entonces, la palabra apostación habla específicamente de divorcio. Viene de 868, afistemi, que es de dos palabras, está compuesta de dos palabras. 575, que es apo. Entonces, afistemi es de apo, que es fuera o lejos de algo cercano, y denota separación, partida, cesación, terminación, reversión. Esta es la primera parte de afistemi. La segunda parte de afistemi, como está compuesta de dos palabras, la segunda es 2476, que es istemi, de un primario stao. Esta palabra stao, el primario de esta palabra istemi, es estar de pie o recto. Este nos lleva a otra palabra de la misma base. Esta palabra es 2476, que es stasis, estar de pie, propiamente el acto de pararse. Por analogía, posición, existencia. Entonces, la misma base 2476, que es 4714, esta es la base, es stasis. Entonces, tenemos apo y stemai, fuera, lejos, y stasis, estar de pie. Por implicación, levantamiento popular, figurativamente, controversia, revuelta, sedición, contienda, disensión. La palabra que miramos en el principio, 868, que es afistemi, es remover, activamente instigar a la revuelta. Por lo general, reflexivamente desistir, desertar, llevar, apartar, apostar. Recuerden, tenemos apostasía, de apo y stasis, es de dos palabras. Entonces, también vienen de la misma base, que es 2476, de la palabra 4616, que es la palabra stauros. Stauros, que es la base de todas estas palabras que hemos visto, es estaca o poste como clavada erecta. Específicamente poste o cruz, como instrumento de pena capital. Figurativamente, exposición a la muerte, quiere decir negación propia, por implicación, expiación de Cristo
se traduce cruz. Entonces, cuando miramos la palabra apostasia en su forma simple y básica, habla de apartarse o divorciarse de la cruz. Es apartar de la verdad. Entonces, cuando volvemos a 6, 4, 6, que es la palabra que miramos en 2 de Tesalonicenses 2, 3, que es apostasia. Apostasia habla de la deserción de la verdad. Por lo general, desistir, desertar, llevar, apartar, apostar de la regla, de la verdad, de la cruz. Entonces, cuando hablamos de andar en la oscuridad y todavía hacer obras de las tinieblas, es porque se han divorciado de la verdad, de la luz. Entonces están separados de la luz. Habla de andar en la oscuridad. Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos de miles y miles y millones de personas que han escuchado, pero no tienen oído para oír. Han visto, pero no tienen ojo para ver. Recuerden, de hecho, vamos a ir ahorita. Vamos a ir a los Salmos. Proverbios. Proverbios, capítulo 20, el versículo 12. Proverbios 20, el versículo 12. El oído que oye, el ojo que ve, ambas cosas han igualmente hecho Jehová. Recuerden, hablamos en el último video que Jehová tiene que arrastrarnos de las tinieblas a la luz. Entonces, uno puede tener un ojo, pero todavía ser ciego. Uno puede tener oído, pero ser todavía sordo. Entonces, es porque, como dice aquí, igualmente hecho Jehová. Es algo que Jehová tiene que hacer en la persona. Entonces, hay muchos que dicen que conocen a Cristo, pero tenemos que preguntarnos por sus creencias y acciones. ¿Cristo los conoce a ellos? Obviamente nosotros no sabemos. Es posible que hay creyentes, verdaderos creyentes, que todavía andan en oscuridad y Jehová tiene que sacarlos. Creen lo básico, pero no han tenido este cambio, esta renovación de su corazón que habla Jehová en Ezequiel 36 y Jeremías 31 y 32. Vamos a Isaías 59. Isaías 59. Y vamos a ver unos versículos aquí y estudiarlos. Isaías 59 de 14 al 21. Del 14 al 21. Aquí tenemos el juicio y la redención. Perdón. Y en 14 dice: y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo entrar. La verdad fue detenida, y el que se aparta del mal se convierte en presa. Y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos que no hubiera juicio. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera intercesor. Por tanto, su propio brazo le trajo salvación, y le afirmó su misma justicia. Versículo 17.
pues de justicia se vistió como de coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Recuerden, en Gálatas capítulo 12, Pablo habla de estas cosas. Y se puso las ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, de acuerdo a sus hechos. Así él retribuirá, irá a sus enemigos, pago a sus adversarios, él dará su retribución a las islas. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como un torrente, pero el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él, la luz contra la oscuridad. Y vendrá el Redentor a Sión. Notan lo que dice a Sión. Pablo habla del hecho de que Israel, bajo el nuevo pacto, es espiritual. Romanos 2, 28, 29 habla de esto. Y también en Gálatas capítulo 4 habla de del Israel de Jehová es espiritual. Entonces el Redentor viene a su gente, a su pueblo, a Sión. Y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Entonces Jehová lo arrastra a su gente. Y entonces por eso se volvieron de la iniquidad. Y en cuanto a mí, será mi pacto con ellos, dice Jehová. Mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, dice Jehová, ni de la boca de los hijos de tus hijos, desde ahora y para siempre. Van a proclamar la luz. Las palabras no faltarán, como dice aquí, de su boca. Entonces, quiero leer sobre el versículo 15. Voy a leer 15 otra vez. La verdad fue detenida, y el que se aparta del mal se convierta en presa. Y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos que no hubiera juicio. Juan Gil dice: el que no cede a los vicios predominantes de la época en que vive, ahora puesto de moda, sino que se abstiene de ellos y se aparta de los males, tanto doctrinales como prácticos, de todas las falsas doctrinas, de todos los modos supersticiosos de adoración, se convierte en presa de los demás. Este habla de persecución. Entonces miramos aquí, los que se apartaron del mal se convirtieron en presa de los que amaron la oscuridad, amaron el mal. Es lo mismo hoy en día. Se convierte en presa de los demás. Un reproche, un hazme reír para ellos. Se burlan de él. Se burlan de él por su precisión en religión, por sus nociones doctrinales entusiastas e irracionales para ellos, y por su rigidez en materia de adoración. O se hace considerar un loco, como algunos lo interpretan, y esta es una noción común entre los hombres profanos y los profesantes relajados, considerar como locos a los que son rectos en la doctrina. Yo lo he escuchado. Si ustedes leen comentarios que me han hecho en algunos videos, van a leer que me dicen: tú eres un loco. De hecho, algunos me han dicho que soy no un lobo, sino una cabra.
Han dicho varias cosas por lo que estoy proclamando en cuanto a las escrituras. Esta es una noción común entre los hombres profanos y los profesantes relajados, considerar como locos a los que son rectos en la doctrina, la adoración y la conversación. Vamos a Hechos 26-24. El libro de Hechos 26, versículo 24. 26-24. Entonces nos dice aquí: y diciendo él estas cosas en su defensa. Entonces aquí hablando, ¿qué está hablando? Pablo, hablando de su encuentro con el Cristo. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: «¡Estás loco, Pablo! Las muchas letras te vuelven loco». Entonces, me han dicho lo mismo. Por tanto estudio he vuelto loco. Pero entendemos que no es así. Entonces, pero lo miramos aquí, un buen ejemplo, hablando de Pablo. Pablo, un fariseo, hebreo de hebreos, que Yeshua escogió personalmente para venir y ser luz a los gentiles. Entonces, vamos a volver a 59, versículo 18. El versículo 18 dice: de acuerdo a sus hechos, así él retribuirá, irá a sus enemigos, pago a sus adversarios, él dará su retribución a las islas. Quiero leer aquí unos versículos que corresponden con lo que leemos aquí. En Isaías 1:24, voy a leer muchos versículos aquí, entonces van a tener que escuchar de nuevo esta parte del video. Isaías 1:24. Por tanto dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el poderoso de Israel: ella, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. Entonces, cuando nosotros salimos y testificamos de la luz, no tenemos que preocuparnos de lo que ellos van a decir o hacer hacia nosotros, porque lo están haciendo a el Cristo. Y él, como dice, tomaré satisfacción de mis enemigos. En Isaías 49, 25, 26. Pero así dice Jehová: aún los cautivos serán rescatados del poderoso, y la presa del tirano será librada, porque yo pelearé con los que pelean contra ti, y yo salvaré a tus hijos. Y a los que te oprimen les daré comer sus propias carnes, y con su propia sangre serán embriagados. Entonces, entendemos aquí que ellos van a atacar a ellos mismos. Lo miramos en el fin cuando leemos el libro de Apocalipsis. Entonces, con su propia sangre serán embriagados como con vino dulce, y sabrá toda carne que yo, Jehová, soy tu Salvador, tu Redentor, el poderoso de Jacob. ¿A quién está hablando? A Israel espiritual. Si Jehová dice: soy tu Salvador y tu Redentor, y viene Yeshua, Jehová en la carne, obviamente entendemos cuando Yeshua viene como Redentor y Salvador, entonces es Dios en la carne. Entendemos esto por, bueno, no solamente este versículo, sino por muchos versículos. Y entonces Él viene y lo hace. Isaías 63:3. He pisado el lagar yo solo, y de los pueblos nadie fue conmigo.
los pise con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestiduras y manché todo mi ropaje. ¿Recuerdan cuando leemos en Ezequiel 38, 39 y leemos en Apocalipsis 18 y adelante en otros lugares también, que cuando viene el Cristo y pone sus pies, su parousia aquí en el mundo, Él va a tomar venganza contra todos los enemigos de Jehová, todos los moradores de la tierra. Entonces, aquí Él lo está proclamando. Es lo que miramos aquí en 59, versículo 20, perdón. Isaías 18, 59, 18. Y también 66, 15. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Cuando hablamos de las 7 copas de su ira, Él viene, va a destruir todo. Y cuando hablamos de nueva tierra y nuevo cielo, implica que nada de lo anterior sigue en existencia. Todo es nuevo. Y entonces, porque viene para tomar venganza y viene con fuego, fuego limpiador. Va a limpiar todo. En el Salmo 21, 8 y 9, alcanzaré tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los harás como un horno ardiente en el tiempo de tu ira. Jehová los tragará en su ira y el fuego los devorará. Entonces, estoy leyendo estas cosas para enfatizar el hecho de que Jehová está llamándonos a ser luz en el mundo, pero sin miedo, sin temor de los que andan en la oscuridad. Tenemos que proclamar las buenas nuevas, la verdad de las Escrituras. No salimos diciendo, oh, Dios te ama y tiene un buen plan para tu vida. Esto no lo sabemos. No sabemos que esta persona tiene oído para oír y ojo para ver o no. Pero vamos proclamando que Jehová viene algún día para tomar venganza contra todos los que le aborrecen. Y no va a haber un tiempo bonito. Él va a causar que cada uno de ellos que se vuelvan enemigos el uno al otro y que comen la carne del uno al otro, que se matan el uno al otro. Y viene el furor de Jehová contra todo esto, la oscuridad, lo que nosotros miramos en el último video, Scotia. Entonces, vamos a brincar a algunos versículos en el Nuevo Testamento, porque hay muchos más que podemos leer en el Antiguo acerca de Jehová y la venganza que va a traer contra los moradores de la tierra. Lucas 19, 27, la parábola de las minas, Cristo dijo en versículo 27, y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y matadlos delante de mí. Este habla de todos los judíos y griegos, todos los creyentes que no desearon, no desean y no van a desear su reino sobre sus vidas. Es la mayoría según las Escrituras. En Lucas 21, 22 leemos también palabras del Mesías. Porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. ¿Cuáles cosas? Las que acabamos de leer en Isaías, en Salmos, también en Lamentaciones, Ezequiel y
en Lucas y lo que estamos leyendo. Entonces, cumplan todas las cosas que están escritas. Es porque Jehová dijo y prometió en Apocalipsis 16, 19. Y la gran ciudad fue partida en 3 partes. Las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Jehová, para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Acabamos de leer esto en Isaías. Entonces, todo lo que dijo Jehová se va a cumplir. Apocalipsis 19, 15. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, todas las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Jehová Todopoderoso. Entonces viene este día de venganza. Cuando miramos en el libro de Ezequiel 38, 39, habla de esto, habla del fin. Por eso nosotros no tenemos que tener miedo de hablar las verdades de Cristo. Quiero leer un comentario acerca del versículo 18 por Juan Gil. Él dice: furia a sus adversarios, retribución a sus enemigos. Los adversarios y enemigos de la eclesía, los llamados fuera, son los mismos enemigos de Cristo. Es por eso que su ira y su furor se derrama a modo de recompensa sobre ellos por todo el mal que les han hecho, incluso la copa del vino del ardor de su ira, como leemos en Apocalipsis 16, 19. Y entonces, miramos aquí que lo que ellos hacen a la eclesía, lo están haciendo a Cristo, y Cristo dijo: la venganza es mía. Nosotros no tenemos que preocuparnos de lo que está por venir. Entonces podemos ir otra vez, como dije, con poder y con autoridad, y predicar estas cosas. Entonces, donde dice aquí, vamos a volver al versículo 18, él dará su retribución a las islas. A las islas les dará su recompensa. Incluso a aquellos que habitan en las partes más distantes y remotas de la jurisdicción anticristiana. Entonces, cuando hablamos del Medio Oriente, habla del occidental. Habla de lo que nosotros llamamos Canadá y las Américas. Entonces, habla de estos lugares también, porque cuando la copa de la ira sea dada a Babilonia, todas las islas huirán. Es lo que nos dice en Apocalipsis 16, 20. Entonces, podemos entender que cuando viene esto, viene sobre toda la tierra. Es esta oscuridad que el mundo va a experimentar al final de los días. La apostasía, la scotia, sobre todo el mundo. Entonces, cuando los que son de la eclesía salen con luz, como leemos en Apocalipsis 11, lo que ellos van a hacer a todos los testigos, los van a matar, o por palabra o literalmente, porque Pablo habla del hecho de que algunos van a estar vivos todavía, pero vienen contra la eclesía por la luz que traen, porque ellos aman la oscuridad. La mayoría de los hombres aman la oscuridad. Y entonces el sol se oscurecerá y la luna
se convertirá en sangre, habla del hecho de que no va a haber la verdad en el mundo o va a estar bien débil. No que la verdad es débil, pero su existencia en el mundo. Entonces, en estos últimos días, cuando hablamos, y recuerdan, empezamos en Hechos capítulo 2, con las palabras de Pedro, repitiendo lo que dijo Joel acerca de los últimos días. En estos, los últimos días, lo que estamos viviendo desde la primera época, avanzarán hasta el fin de la 70ª semana de Daniel, es decir, el final de los últimos 3 años y medio. Es lo que nos espera. Pero prepárense, porque Jehová prometió tener venganza contra todos los enemigos de la eclesía, porque son enemigos del Mesías también. Muy bien, es todo por mientras. La semana próxima vamos a hablar sobre lo que sirve la profecía de Joel para nosotros. Entonces, como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Jehová haga su voluntad en sus vidas. Chao.